Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque arranca La Máquina de Pensar, arranca la semana La Máquina de Pensar, en una semana que viene decididamente surtida. Vamos a estar hablando de poesía, vamos a estar hablando de narrativa y vamos a estar hablando también de pintura, de Frida Kahlo, en fin. Y va a ser una semana también un poco rara porque va a culminar con el Todos Somos Raros. Pero ya mismo empezamos este programa. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a Blas Rivadeneira, un apellido gallego, pero es el hombre, viene de Tucumán, es un escritor y un investigador argentino que pasó por acá, por Montevideo, para el Congreso LASA Conosur. Ustedes saben que estuvimos hablando hace tiempo de ese congreso, ese encuentro internacional que tuvo lugar en Montevideo. ¿Cómo andás, Blas? ¿Andás bien? Sí, todo bien, ya hace más de una semana acá en Montevideo, así que contento con la experiencia, con la ciudad, ya la conocía, pero... ¿Ya la conocías? Sí, ya había venido un par de oportunidades, también por esto, sobre todo por la investigación con Lebrero, y bueno, pero siempre se encuentran nuevos lugares, y bueno, y también estuvo buena la experiencia del Congreso. Blas Rivadeneira, él es licenciado en letras, ¿no? Sos licenciado en letras, y aparte tenés esta tesis doctoral que es en torno a la estética del raro de Mario Lebrero, más allá del centro y la periferia, que la editaste como libro, con un prólogo de Carmen Perilli, que también estaba en el tribunal de tesis. Claro, sí. Sí, el libro es la tesis de licenciatura que yo trabajé básicamente, si bien tiene algunas, obviamente se hizo para que sea más dinámico, en formato más de libro, donde yo trabajo la trilogía involuntaria de Mario Lebrero, o sea, la primera parte de su obra, que en ese momento además no estaba siendo muy trabajada, todavía sigue siendo una de las partes menos trabajadas. Sí, porque la más famosa es la última, claro, la novela luminosa. Claro, en ese momento era todavía más fuerte la presencia de que solamente se estaba analizando eso. Más o menos? Claro, yo comienzo a trabajar la tesis en el año 2010, digamos. Entonces, que en ese momento lo comienzo a trabajar y bueno, la crítica en Buenos Aires ya estaba empezando a prestarle atención a Lebrero, pero principalmente se estaban centrando en los textos, obviamente que son muy importantes también, de autoficción, ¿no? De autoficción, los diarios, relatos, y en cambio a mí me parecía también muy importante rescatar esa primera parte, digamos, de la trilogía, y bueno, y ahora como continuación ya para la tesis doctoral, digamos, que además tengo una beca CONICET, es que estoy trabajando ya un panorama más general de obra completa de la obra de Lebrero. O sea que te falta una tesis doctoral todavía. Claro, ahora eso tengo que tenerla en breve, digamos, por los tiempos académicos, espero tenerla en breve. Bueno, y en realidad esa es una de las razones por la que terminé el congreso y me quedé, porque estuve visitando un poco el archivo Lebrero en estos días. Entonces y también participaste de un libro uruguayo, ¿no? Casa de Lebrero, de Rebeca Linke también, ¿no? O sea, con un artículo. Sí, participé en ese, también participé en un libro que editó la UNTREF a partir de un coloquio que también creo que fue muy importante en ese momento en donde se empieza a revalorizar la figura del Lebrero por la crítica en general y Argentina en particular, y entonces de ahí también salió un libro que creo que también está muy bueno, que es un libro que edita UNTREF, y bueno, que yo también ahí soy parte. ¿Y esto que fue un coloquio que hubo en Buenos Aires? Que fue un coloquio que fue en Buenos Aires, creo que en el año 2014, sí, y entonces ese fue muy importante porque justo sale ya el libro que publica Ezequiel de Rosso, se presenta ahí, y bueno, y van las muchos entrevistas también de Elvio Gandolfo también. Claro, pero eso creo que sale el año siguiente. No, son todos el mismo año. Sale ese mismo año. En 2013 salieron, en 3 meses salieron 3 salieron todos, porque sale también las conversaciones con Lebrero. Se edita tu libro en Buenos Aires. En 3 meses salieron, en 3 meses seguidos, una cosa rarísima, porque los tiempos editoriales no tienen nada que ver uno con otro, son editoriales.
salió el de Ezequiel de Rosso, el de ensayos, salió el de las compilaciones de entrevistas de Leo Gandolfo y salió, bueno, el mío, el de conversación con Lebrero, ¿no? Claro, era toda una cosa. Entonces quizás el coloquio fue en 2013. No, fue el siguiente, 2014, fue está 2014. perfecto, está perfecto. Entonces, Sí, estás bien porque fue entonces fue todo un proceso de revalorización por parte de la crítica en general, pero bueno, particularmente creo que la crítica argentina como que comenzó a tomar con mucha seriedad la figura del Lebrero, digamos, y por eso salieron esos libros. Lo que me pasó a mí, digo, una vivencia, digamos, una cosa muy personal, es que como pasaron eso en 3 meses, 3 libros sobre el Lebrero, digamos, ¿no? Pensé que era como, bueno, ya este hombre, digamos, el escritor llegó casi a la cumbre, a la expansión máxima, pareció que había casi tocado el techo. Y bueno, pero pasaron un par de años, estamos en el 2017 y no, sigue expandiéndose, ¿no? Sí, yo creo que todavía hay mucho por revisar, digamos. De hecho, todavía no la serie de reediciones que se han hecho todavía no han abarcado toda la obra, digamos. O sea, yo que estoy tratando de tener toda la obra completa, por ejemplo, el librito ese como Ya que estamos, todavía la única manera de tenerlo es a partir de la Biblioteca Nacional, o quizás sea una cosa muy particular porque no se tienen acceso. Y bueno, y libros tan importantes como El portero y el otro no hay una reedición de ahora, Los carros del fuego tampoco, digamos, obviamente sí se consiguen ahí sí las ediciones anteriores, pero creo que hay todo un proceso donde van a seguir saliendo obras, y bueno, y Lebrero está demostrando que en realidad era tan multifacético, tenía tantas caras, por eso se pueden reeditar ahora las historietas, y siempre hay un Lebrero por conocer, que creo que va más allá de las modas académicas que pueda... Sí, siempre hay modas, siempre hay corrientes, pero a mí me pasó, digo, ahora cuando fui a presentar la segunda edición, fuimos a la Feria del Libro de Buenos Aires, que alguien me mencionó lo que serían los textos de humor de Lebrero, que publicó en Sexhumor, en Superhumor, ¿no? En Argentina, y bueno, yo había leído un par y dije, más o menos, no, a mí no me llamaron mucho la atención, y hubo un amigo de la casa acá, Andrés Capelán, que me envió 4 o 5 textos, los tipeó él a la computadora, ¿no? Y son extraordinarios, me llamaron mucho la atención, o sea, iba cruzando yo el charco y me reía, me iba riendo solo. Hay algunos que son muy buenos, o sea que me sorprendió eso también, ¿no? O sea, esa es otra beta que queda, que son lo que sacó en revistas con otros seudónimos, ¿no? Sí, hay muchas betas, bueno, la misma correspondencia con Gandolfo, que se editó hace poco también, con Francisco Gandolfo, el padre de Elvio, también demuestra que ahí también hay todo un potencial, porque yo soy medio fan de las correspondencias, pero esta correspondencia en particular no tiene desperdicio, porque es como casi un taller literario entre dos autores, de acuerdo. Y al mismo tiempo rodeado por toda esa teoría medio terapéutica de la literatura. Y en medio de la dictadura más oscura que sufrimos, ¿no? En Argentina y en Uruguay y Chile, ¿no? O sea, en medio de esa noche oscurísima, ellos dos hablando de poesía y de literatura. Claro, y corrigiéndose textos, o sea, yo creo que muy... Entonces, las vertientes estas van a seguir apareciendo, porque yo creo que tiene que ver con eso, de que mucho se pensaba que quizá tenía que ver con una moda académica, sobre todo la Universidad de Buenos Aires, que siempre está poniendo agendas, pero yo creo que la obra supera a cualquier... Entonces, por eso esos momentos de clímax pueden existir, pero se van a seguir expandiendo, porque en realidad la obra tiene un espesor que es lo que lo sustenta. De todas formas, yo siempre digo, cuando me preguntan, obviamente no es que me pregunten mucho, pero que lo que tuvo un éxito impresionante en Buenos Aires, y bueno, me decían los latinoamericanistas de Estados Unidos, que como que es un deber de cualquier latinoamericanista, digamos, o interesado en el Cono Sur, leer la novela luminosa, y yo decía que no me parece buena entrada para el Lebrero, siempre sostengo lo mismo, me parece que digo exactamente lo mismo. Que me parece que lo mejor es entrar por la trilogía voluntaria, La ciudad, La máquina de pensar en Gladys, yo digo exactamente lo mismo, e incluso en algunos talleres literarios que doy de escritura, a mí me parece como que La máquina de pensar en Gladys, bueno, la trilogía, son como Carter también grandes dispositivos para que motivar una entrada a ese imaginario, y después sí,
en otro momento, en otra situación. Creo que está bueno, es que tiene que ver también quizá distintas visiones, quizá para la crítica, como centrándose con todas esas teorías del giro a la autoficción, y aparte, de la literatura del yo, le interesa mucho eso, que sí tiene que ver un poco con las modas, pero yo creo que si uno quiere entrar al mundo lebrero, lo mejor para mí comenzar por la trilogía o La Máquina. No, aparte de Buenos Aires es una gran metrópoli que está llena de psicólogos y psicoanalistas, claro, también, ¿no? Entonces, eso es fascinante, entrar al mundo de la mente del hebrero. Yo lo que digo de la novela luminosa es que, digo, me parece a mí, es que es lo menos intenso que escribió el hebrero, digamos, salvo al final, el prólogo. Bueno, hubo un crítico que me convenció o me planteó que realmente está hecho casi desprofeso, digamos, o no tiene esa misma intensidad que tiene toda la otra obra del hebrero, ¿no? Toda la obra del hebrero tiene una gran intensidad, y en la novela luminosa solo el final, digamos, lo que es la propiamente novela luminosa. Pero vos, así que sos un tucumano, ¿cómo entraste en contacto con Lebrero? ¿Cómo es contanos tu peripecia, digamos? Mi peripecia... Sí, porque aparte sos escritor, das talleres literarios, ahora hablamos de tu escritura también. ¿Y cómo llegué yo al hebrero? Y llegué a través de quizá los uruguayos que eran más conocidos, digamos. O sea, llegué a partir de Onetti y Feliberto Hernández. O sea, porque como en yo estoy ligado a la cátedra de literatura latinoamericana y al instituto de ahí, entonces comencé a leer Onetti, Feliberto, y bueno, y leyendo críticas, leí La cuestión de los raros, la ligación con Lebrero, y entonces, bueno, tuve contacto con un primer texto del hebrero. ¿Cuál fue? El primer texto del hebrero creo que fue Las aguas salobres, que creo que estaba en una revistita. Sí, en una revista. Y después después ya conseguí la trilogía que no sé si es buena entrada Guasalobre también. No sé si, pero sí me parecía como eso, y después conseguí la trilogía, y yo cuando leí la trilogía yo dije que, porque yo tenía intenciones para ver cuál iba a ser la tesis esta de licenciatura, todo yo pensaba más en Feliberto Hernández, claro. Pero cuando leí la trilogía dije que quizá por acá me podía quedar, quería quizá incluyendo La máquina de pensar en Gladys, pero bueno, terminó saliendo esto, digamos, que es un trabajo sobre la trilogía. Entonces, sí. No, decime. Y después no sé qué querías que te comente sobre la parte del escritor. No, del escritor ahora hablamos, vamos a separar los tantos, lo hablamos en el siguiente bloque. Simplemente me interesó esto de cómo entraste con Lebrero y cómo entraste con esta trilogía involuntaria. Decirle a los amigos, porque Blas Rivadeneira me trajo la tesis, el libro de él de tesis, y lo estuve leyendo, y hace un trabajo muy muy fino en algo que no siempre se hace, que es ¿por qué se habla de los raros? Ya sabemos que por Ángel Rama, pero Ángel Rama a la vez lo tomó de un libro de Rubén Darío, a la vez fue una operación que hizo Rubén Darío para tratar de dar sus preferencias, sus opciones, un panorama estético mundial, si se quiere, occidental, incluyendo a José Martí, para de alguna forma decir que él también podía estar como un centroamericano en ese panorama mundial. No es poca cosa, digamos, ¿no? Y en ese panorama, digamos, occidental, mete a Lotremont, que era un franco uruguayo, ¿no? Yo una vez entrevistando a Gley Yeravide aquí, justo vino una semana dedicada a Lotremont, le digo yo, bueno, en esta semana estamos hablando de Lotremont, y él me miró y me dijo, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Entonces está muy bien, digamos, no dejar nada implícito, digamos. Muchas veces los críticos dejan, como que todo el mundo tiene que saber lo que dijo Rama, todo el mundo tiene que saber que viene por Rubén Darío. Sí, a mí lo que me parecía interesante destacar es que yo veía que generalmente se había convertido mucho en una etiqueta. Uno entraba en Wikipedia y dice es uno de los raros. Sí. Y generalmente se asocia eso con la figura del hebrero. Digamos, el hecho de que tenga tantas fobias, que se baje del colectivo porque no le gusta la publicidad, como vos decías. Entonces se tomaba eso como la idea del personaje excéntrico y todo, y como que cada vez se iba alejando más de lo que de por qué había dicho Rama, qué había querido decir Rama cuando decía esto de los raros, que uno podía estar de acuerdo o no, pero sí había como una operación crítica, pero muy, digamos, pretenciosa. El hecho de, para él, que siempre había
para Rama estoy diciendo, para Rama, que siempre había pensado en el modernismo como el movimiento o el momento en donde la literatura latinoamericana toma su voz propia, entra en lo que sería la autonomía literaria y todo. Entonces él después comienza a ver estos escritores que se van construyendo como al margen de la vertiente que termina siendo dominante, que para él es el realismo, y después plantea con el artículo del Relebrero esto del nuevo estremecimiento que lo equipara más o menos a lo que vendría a ser el modernismo, digamos, a decir que va a haber un nuevo estremecimiento en la literatura. Dice incluso de que la generación crítica, que para él había sido tan importante en el Uruguay, se estaría clausurando y aparecería una nueva generación con una nueva sensibilidad. Claro, ese es su pronóstico entonces, en el 82 más o menos. Ese es el pronóstico, a finales de los 70 son los artículos esos. Entonces, porque él incluso hasta le daba un matiz político. Él decía de como que si los anteriores raros eran como entraron en esta idea de la autonomía literaria y de los distintos cambios de la ingreso a Latinoamérica a la sociedad burguesa plenamente, todos esos cambios que se estaban gestando en ese momento tendrían su expresión, los momentos políticos, tendrían su expresión en estos escritores que no buscaban, y hasta ahora leí en el archivo Lebrero un artículo previo a este de Rama, a este del estremecimiento de lo nuevo, en donde él habla de que estos escritores estarían reflejando con esas realidades inestables, la realidad fluctuante que busca el cambio en ese momento, digamos, y que sería como la expresión de eso que también se estaba buscando por afuera de la sociedad. Y era una movida muy interesante porque en realidad en ese momento si uno pensaba cuáles serían los representantes de esos cambios políticos que estaban dando eso, uno pensaría la literatura comprometida, entre comillas. Testimonial. Claro, y en cambio él lo estaba poniendo en juego con estas operaciones de nuevos escritores que tomaban como antecedentes a los raros que antes eran marginales, como podría haber sido en su momento Felisberto y eso. Entonces era una operación interesante, uno la puede discutir, puede decir que no. Sí, no, aparte se está articulando la literatura con los cambios políticos y socioculturales. Claro. Por eso digo, cuando dice el modernismo de Rubén Darío, esto es como una autonomía frente a, digamos, al vasallaje, a la colonización, ¿no? Y en este caso sería un nuevo empuje, ¿no? Claro, acá sería un nuevo, hasta él habló, hasta un nuevo período cultural comparable a ese gran período cultural que fue el tema del modernismo. Obviamente el pronóstico no se cumplió, la revolución y los cambios no se dieron, pero no deja de ser interesante esa lectura que se hacía en ese momento y cómo fue gestando esa genealogía, cómo fue planteando esos puntos y bueno, y también le da otro sentido que lo saca un poco de la etiqueta puramente ligada a la excentricidad del personaje. Claro. Y viste un artículo anterior de Rama, y yo te interrumpí, que habías visto un artículo anterior. Claro, que ese artículo anterior ya empieza a elaborar eso, y lo nombra básicamente a Lebrero, también a Cristina Peri Rossi. A Cristina Peri Rossi y bueno, y dice cosas también muy interesantes en relación a esto que te decía. Perfecto. Bueno, Blas, si te parece vamos a hacer una breve pausa. Bien. Y amigos, a la vuelta continuamos hablando con el escritor y el investigador argentino Blas Rivadeneira. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Blas Rivadeneira. Él es un investigador, un escritor argentino de la Universidad de Tucumán que vino por acá, por Uruguay. Bueno, queremos compartir con él algunos
seguimos compartiendo una charla en torno, hablamos en torno al hebrero. Obviamente esto tiene que ver también con una investigación tuya, con esa tesis doctoral que vas a hacer, también con esta tesis que hiciste de licenciatura, y sobre el hebrero, y también obviamente sobre el Uruguay también, ¿no? Eso te lleva a estudiar Ángel Rama, en fin, toda esa zona común que es el Río de la Plata, si se quiere, ¿no? Pero, y que aparte de todos esos grandes críticos, a veces parece que están como de capa caída, digamos, ¿no? 50 años después, lo cual no deja de ser ilógico, ¿no? O sea, porque los críticos siempre están pensando en esos 10, 20 años, ¿no? No, un escritor la obra de un escritor puede durar 100 años, digamos, pero es difícil que la de un crítico dure tanto. Sí, lo que fue interesante hablando de Rama es que hubo una serie de... Bueno, nosotros de Tucumán llevamos una mesa sobre Ángel Rama, y hubo en el Congreso también otra mesa sobre Ángel Rama, incluso se presentaron las correspondencias con Antonio Cándido de Rama, o sea que creo que también hay un proceso de rescate. Bueno, desde ya la obra de Rama fue monumental, y bueno, y creo que también... Bueno, es uno de los grandes críticos de América Latina, indudablemente, y que bueno, creo que en este congreso se hizo honor a eso. Hubo una serie de mesas, se presentó ese libro muy reciente, digamos, de la editó Estuario. Sí, lo leí, sí. Claro. Pensé que iba a haber más vuelo teórico, y hay mucha cosa es más personal, administrativa, burocrática, hay mucho, de escritores, de críticos organizando congresos y encuentros. Claro, hay mucha cosa. Pero sin embargo es interesante cómo, por eso Rama decía de que los críticos quizás no hacen obras, pero hacen la literatura, claro. Y ahí vos los ves armando la literatura. Sí, ahí armando las agendas. Claro, armando completa, eso es lo interesante. No es tan buena como la de Francisco Galdolfo y Lebrero, donde básicamente están tallereando textos, pero también tiene esa cosa interesante de ver cómo están armando las bibliotecas, lo que se tiene que, más o menos la agenda para leer, digamos. Que en ese momento la crítica todavía tenía mucho peso. Yo creo que en Latinoamérica todavía la crítica tiene un rol importante en ese sentido, o sea, no es que el mercado editorial es que es el que decide. Pero no es solo el mercado, lo que pasa es que yo creo que hay el fenómeno de Internet que hizo que hubiera cuestionamientos de cánones en cada uno de nuestros países. Te digo porque he hablado con poetas que me han dicho eso, digamos, y entonces donde había un canon, yo que sé, en Paraguay, otro en Bolivia, en donde fuere, Internet y bueno, lo digital te permite decir, bueno, pero hay este poeta que nadie le dio bolilla y es buenísimo y no sé qué, no sé cuánto, entonces cerrame y no es tan bueno. Entonces hay toda una cuestión ahí que desestabilizó esos cánones, digamos, esas armazones, y por otro lado los críticos parecen como haberse retirado hacia lo académico también. Sí, ¿no? pero eso son operaciones críticas. Yo creo que se puede hacer operaciones críticas desde Internet, digamos. Yo creo que la valoras, cuando uno piensa de cómo se construye una agenda, si se construye a partir de un programa, de decir estas son las lecturas por X motivo, X fundamentación, o porque quiero vender, digamos. Entonces, yo creo que son distintas maneras de articularse. Obviamente la crítica sí puede ser que ahora ya no es tanto como Ángel Rama, que se metía más en la agenda concreta. Quizá la crítica se está volviendo un poquito más encerrándose un poquito más y en aparte, la academia. perdón, y Ángel Rama y otros tenían esa como, y Cándido también, esa ambición como panorámica continental, claro. ¿No? Digamos, vos viste, lo ves a él ahí hablando de el mejor acá, los 5 mejores allá, lo mejor no sé qué, de todos los países, cuando en general, yo qué sé, de Uruguay no hay, te digo, a nivel interno, una panorámica de lo que pasó el año pasado. Claro. Y en Argentina ni hablar. Porque en Argentina parece que siempre estaban hablando de Buenos Aires y nada más. Sí, ¿no? Son esas miradas totalizadoras muy de intelectuales de esa época, que obviamente tiene sus puntos criticables, pero bueno, no deja de ser también interesante una mirada latinoamericana, cuando ahora, por ejemplo, creo que en Latinoamérica también se está haciendo una literatura muy potente, pero tenemos muchas dificultades de poder tener los libros, digamos, poder tener los libros, o sea, la
las editoriales, creo, independientes son las que están publicando en la mayoría de los países las cosas más interesantes, pero quedan ahí no los podemos tener, digamos. Entonces creo que la mirada esa tiene sus lados negativos, pero creo que una mirada latinoamericana también ahora se podría rescatar y ver cómo se arman redes. Sí, pero no se hace. Yo, cuando presentamos la conversación con Lebrero esta segunda vez, estaba el crítico chileno que vive en Buenos Aires, Gonzalo de León, y él dijo en un momento, pues yo hablaba mucho de Uruguay, dice, pero hay que pensar el Lebrero como un escritor latinoamericano, dice. Claro. Como Bolaño, dice, hay que pensarlo desde ese punto de vista, regional, digamos, de Cono Sur o latinoamericano. Y me pareció sorprendente, porque uno no tiende a dejarlo acá. Sí, los yanquis tienen que más o menos decir que es un escritor latinoamericano. Digamos. Blas, también sos escritor, no solamente sos crítico, investigador, licenciado en literatura, en letras, sino que también sos escritor de narrativa, de ficción. Me trajiste un libro de cuentos que se llama Ibatín, y me decías que el título es medio extraño, pero porque es Claro, es como el primer nombre que tuvo San Miguel de Tucumán cuando se fundó. Y entonces... En 1500 no sé cuánto. Claro, ¿no? En 1500, ahí está la fecha. Sí, dice la fecha porque me llamó la atención que fuera tan antiguo. Claro, entonces ese nombre, obviamente la novela no es para nada, o sea, son cuentos, yo le digo novela muchas veces porque terminan armando una historia general, medio iniciática. No es para nada histórica ni nada por el estilo, pero sí me parece interesante porque en un determinado momento... en uno de los relatos surge la cuestión de Ibatín. En realidad había aparecido primero cuando él va a la escuela y tiene que aprender sobre Ibatín y todo eso, y después aparece en otro momento en donde él se mezcla con una banda de rock que quieren hacer un recital que se va a llamar Regreso Ibatín, donde iban a hacer versiones punks de canciones folclóricas, porque Tucumán está muy ligado al folclore, y entonces sí que le iban a poner Ibatín al recital, y bueno, y terminan pasando una serie de peripecias. Entonces creo que ahí eso me terminó dando el nombre, que se llama Ibatín, porque en realidad está hablando de un Tucumán muy atravesado por muchas cosas imaginarias y todo eso, y entonces por eso terminó quedando Ibatín. No tiene nada de novela histórica. De histórico, no. Igual, para que no sabe, llama la atención el nombre. En Ibatín lo que yo vi, algunos relatos, lo que hay es, hay como un mundo de ficción y hay una especie de, si fuera una novela, porque me llama la atención que Tomás está en casi todos, sería una novela de formación, lo que se llama aquella, ¿no?, de iniciación, ¿no?, de aquel cómo se va chocando con la realidad para hacerse hombre, entre comillas, ¿no? O sea, o para hacerse persona. Sí, yo creo que es una novela de iniciación, hasta en las dos partes están divididas en una parte que se llama iniciación y otra parte que se llama desiniciación, y porque él va creciendo, se va formando como sujeto, pero al mismo tiempo se va formando como escritor, porque en realidad a mí lo que también me interesaba era de alguna manera ir construyendo una imagen literaria de ese Tucumán de distintos momentos, pero también atravesado mucho por la literatura. Entonces él va pensando y atravesando muchas cosas con muchos lugares comunes en relación a escribir literatura desde Tucumán, que es un problema muy ustedes acá en muy Uruguay, similar a Uruguay, claro, no lo conocen tanto. ¿No te parece que no? Pero no, puede ser que sí, pero lo quiere decir que en la Argentina está como muy atravesado ese problema de que hay un gran centro que es Buenos Aires, y entonces el escritor de provincias está siempre lamentando no estar en Buenos Aires, que no puede escribir. Entonces hay como también muchas parodias con eso, de que él en un momento hay un relato en donde él dice de que si él viviera en Buenos Aires o viviera en Barcelona podría escribir todas las novelas que quisiera, y pero acá tiene que hacer cosas y determinadas cosas, y en un momento ya él tiene la posibilidad de dedicarse plenamente a escribir porque básicamente lo están manteniendo y no puede escribir, no puede escribir de ninguna manera. Entonces yo creo que ahí hay creo que eso me parece también está ahí, hay como me parecía que faltaba
una escritura un poco más desacralizadora de ciertos lugares comunes, ligado a un realismo regional. De todas formas, una de las cosas que me llamó la atención es que pasan muchas cosas en estos relatos y digamos, están contadas de una forma bastante realista y pasan cosas que no digo que sean fantásticas, pero van pasando cosas muy y están contadas como si fueran casi periodísticas, ¿no? O sea, sin darle mucha relevancia. Por ejemplo, en uno de los relatos que vi, que me gustó mucho, que es el de los grafitis, el muchacho, el niño va a la escuela y ve un accidente de una moto de un hombre que se le cortó una mano, pero a él no. Y entonces la gente está esperando a ver si se seca el sudor de la frente para enchastrarse todo, nadie lo ayuda y él tampoco está, él está buscando su mano, mientras tanto sigue caminando así, gurí, chiquilín, ¿no? Y lo más tranquilo. Esto que cuento es 3 líneas o 4 líneas, ¿no? El relato no tiene nada que ver y sigue, ¿no? Pasan muchas cosas de ese estilo. Me refiero que no hay una mirada como muy muy sobria de todo esto, ¿no? O sea, no hay ningún énfasis. Claro, que a mí me parecía, eso también era una cuestión que me parecía interesante en el libro. Yo quería que sea un libro dinámico, que se pueda leer y que choque con esa literatura que vos decís de énfasis, que quizás estaba muy fuerte en Tucumán y sin caer tampoco en ciertas narrativas como podríamos decir carverianas que estaban muy de moda de Buenos Aires, por ejemplo, digamos. Entonces, sino que me parecía de que estaba bueno jugar con un imaginario así donde pueda haber cosas como media desopilantes, pero no... Pero como pasa, digo, en este caso tampoco a mí me llamó mucho la atención, pero corresponde a la mirada de un niño también. Un niño se va mirando y va mirando, de repente un niño mira algunas cosas, les impresionan muchísimo más, de repente pasa un perrito, lo que le impresiona muchísimo más que un tipo que se le acaba de cortar una mano, porque no entiende la idea exactamente de claro, esa, ¿no? Sí. Y además él le está dando miedo a otra cosa, que es la aparición de esa chica, que bueno, que la empieza a intentar, la historia de ese cuento es eso, de que él me pareció buena la historia y me pareció sorprendente al final y me pareció sorprendente que te metieras también con el sexo infantil, digamos, entre niños, pero básicamente la historia es de este muchacho que recién empieza en una escuela, todos sabemos lo que es empezar en una escuela cuando te miran todos, no sé qué, y lo que hace es primero revisar los grafitis del baño de hombres, de varones, y después meterse en el baño de las chicas, de las niñas, para leer los grafitis de las niñas, y él mismo después hacer un grafiti como si fuera una niña diciendo que ama a Tomás, ¿no? Claro. Y ahí genera toda una historia en un microcosmos, ¿no? Digamos. Claro, él quería como volverse popular inventando su propio relato de grafitis, claro, pero cuando y su propio afán, digamos, claro, y su propio afán, pensando que otras iban a seguir escribiendo eso, se iba a volver popular, y lo interesante es que cuando una realmente lo escribe, surge el conflicto en la historia. Sí, claro, pero me sorprendió el final, la verdad, no vamos a adelantar, pero me sorprendió, y porque aparte me pareció que había mucha imaginación ahí, ¿no? O sea, me pareció que había mucha imaginación. ¿Vos cómo te planteas al escribir? ¿En tus talleres, para vos mismos? ¿Cómo te planteas el tema de la imaginación? No es por nada, pero volviendo un poco al hebreo, a veces el hebreo planteaba de que lo importante es la imaginación y la sensibilización y no caer en una intelectualización, en fin, ¿no? Pero vos tenés las dos. Tenés Jekyll y Hyde adentro tuyo, ¿no? Vos tenés el investigador, tenés el crítico, el intelectual. Sí, yo creo que a mí, hablando ya directamente hasta de tu libro, yo en un taller que estoy dando de escritura hasta tomo partes de algunas cuestiones así, de algunos consejos de escritura que dice el hebrero, porque creo que son muy potentes para pensar cómo armar un relato. Obviamente algunas cosas las puedes tomar y otras no, pero para mí la idea de partir de una imagen, de partir de algo que de alguna manera te atraviese, y a partir de eso que empiecen a surgir las historias y no escribir desde ideas, me parece fundamental, digamos. Quizá alguien puede escribir desde ideas, pero yo creo que lo principal es escribir a partir de alguna imagen, a partir de alguna
alguna percepción puntual que por X motivo nos conmueve, claro, nos impresiona, y entonces a partir de ahí quizá no surge una historia completa, pero surge un material vivo, claro, que puede dar lugar a que se vayan armando después otras historias con algunas operaciones que, hablando muy librerianamente, serían las técnicas que uno les pone después. Pero yo creo que esa metodología es la metodología que yo también aplico, y además que aplicaba también antes de conocer un poco a Lebrero, porque uno Felisberto es así, claro, y escribe fragmentos a partir de cosas que uno le interesan, que algo escucha. Obviamente la sistematización y escuchar que hay escritores con semejante autoridad que manejan ese tipo de cosas, pero más o menos si uno piensa, yo creo que no se puede escribir a partir de ideas, eso como que sería casi una regla, digamos. Bueno, eso para vos, digamos, hay otros que dicen que no, hay otros caminos. Eve Ward va más adelante y dice que para ella la literatura está antes de que se cierre un concepto, antes que se cierre una idea. Entonces, por eso a Felisberto le parece extraordinario, porque Felisberto, cuando va a cerrar una idea, un concepto, se desliza para otro lado y sigue y te deja eso abierto, inconcluso, que a veces te genera un poco de ansiedad. Sí. Es esa idea. Sí, creo que no terminar de cerrar es como una de las cuestiones, pero yo creo que no significa que las ideas no aparezcan. Yo creo que lo que sí es que escribirlo, obviamente están los ejemplos, digamos, siempre como los ejemplos que contradicen a las reglas, sí. Pero incluso yo creo que las ideas pueden llegar a aparecer, pero es muy difícil que se pueda escribir a partir como de una autor, idea, a partir de una idea. Después pueden aparecer, quizás lo más interesante es cuando no son completamente cosas cerradas, sino que como también decía Lebrero con respecto a los relatos policiales, que decía que por eso no le terminaban de gustar tanto, porque decían que eran tan cerrados que no dejaban una determinada energía que uno después la podía aprovechar en su vida personal, digamos, que son los relatos abiertos de la verdadera literatura. Claro, él decía que es una angustia, claro, ¿no? O sea, que la novela policial te genera una angustia, pero al cerrarla al final te libera esa angustia totalmente y te quedas vacío. Entonces, en cambio en la otra te queda la angustia porque no terminó, no sabes cómo terminó, y con esa angustia puedes moverte con eso, en fin. Hay gente que también dice que son dos escuelas, digamos. Horacio Quiroga decía que había que arrancar un cuento sabiendo cuándo iba a ser, ¿no? Como una flecha que fuera directo, ¿no? A lo último, y bueno, y hay otros escritores que dicen que hay que arrancar sin saber hacia dónde se va, digamos, ¿no? Que te lo diga el propio texto. Y en las dos se han hecho grandes obras maestras, ¿no? Se han hecho obras maestras. Sí, recetas en literatura es difícil que podamos encontrarla, pero sin embargo hay libros como el libro tuyo y otros libros como el de Eve, que están buenos para las clases de Eve Ward, las clases de Eve Ward, Liliana Villanueva, extraordinario libro, para poder para poder ver como la caja de herramientas ahí funcionando, tomando determinadas cosas. También siempre hay posturas de autor que uno no sabe si realmente son así. Pero aparte, viste que, digamos, cada libro te lleva a otro libro, digamos, no son como si fueran peldaños. Entonces, lo que vos estás pensando, lo que estamos pensando ahora, después en la próxima varía, digamos, porque te da otra libertad. Stephen King también decía lo de las cajas de herramientas para escribir, ¿no? Blas Rivadeneira, gracias por estar acá. Esto es totalmente gallego, obviamente, ¿no? Rivadeneira. Y sí, yo tengo familiares de España y de Italia. Ah, de Italia, mirá vos. Bueno, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Un gusto hablar con vos. No, un gusto. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, gracias a la audiencia. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si querés comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066. Correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Facebook La Máquina de Pensar. Amigos, saben que en La Máquina de Pensar tenemos este bloque, esta sección, Cuando pasa por la voz. Y bueno, saben que también anduvo por aquí hace varios meses el poeta Osvaldo Aguirre. Lo invitamos a leer poemas de su libro Campo Albornoz, editado por Así que oigámoslo ya a Osvaldo Aguirre. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía
pasan por la voz. La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. A las corridas. El gran error del negro fue pasar la noche en el pueblo. No dijo una palabra, nada, pero qué afligido. Los galgos lo siguieron y aunque extrañaban, dejaron sin guardia la casa. A la mañana, cuando cayó a tierra, el negro esperaba la peor desgracia. Un sacrificio de gallinas, la comadreja dentro y toda la familia, el almácigo dañado, pero ni en sueños, jamás de los jamases, el padrillo perdido y las chanchas en un charco de sangre. Los perros que crecían salvajes en las taperas las habían liquidado. Las crías se salvaron porque los maíces, y Dios es grande. Furioso por la carnicería que hacían de las hembras, el padrillo destrozó a uno de los cimarrones, y el negro encontró la cabeza por un lado, y las patas y el resto, pero estaba herido, y lo superaban en número. Los vecinos vieron que salía emputecido por el campo. Nada del otro mundo, ojo, porque era costumbre que los animales del negro buscaran la comida sueltos en el camino. Ese padrillo era, decían, más malo que la peste, una bestia de 200 kilos, y para peor enardecida por el chillido de las chanchas, su sangre, y para peor desconocía más allá de la chacra. La voz de alarma corrió con el negro, que quería seguir el rastro y de paso, con la escopeta y los galgos, barrer con los perros salvajes que se le pusieran delante. Así andaba del camino del Consejo a la escuela de Campo Albornoz, y en ese radio no pasaba un día sin noticias del padrillo. Hacía un desquicio en la soja, llegaba medio muerto al molino de una casa. Una señora lo topaba cuando colgaba la ropa. Pero siempre tenía la forma de escapar, antes que el negro y la gente que ayudaba, porque a esa altura, después de una semana de martes 13, desastres y sustos, ese animal suelto era un peligro para cualquiera. Había que ver. Iban y venían con una jaula, maíces para invitarlo, palos y perros de todo tamaño. Al final lo rodearon en una laguna, tan rendido de cansancio que se dejó llevar de lo más manso. Diario íntimo. En su cuaderno anota el día de siembra y la verdad de la cosecha, la fecha y el monto de cada lluvia. Aclara si hubo piedra y otra, qué daño quiso hacer. No se hace líos con tantos números, pero a fines de marzo, como maleta de loco, lleva ese cuaderno, uno que guarda de la escuela rural, forrado con papel azul. Mide el agua caída en la quinta y al final de la trilla compara las cifras de la campaña presente y la campaña pasada, y otra, saca cuentas del rinde por cuadra. Y tiene una letra tan clara que parece dibujar sobre las líneas de la hoja, bien parejos, los surcos de soja. Hija de Anchorena, a Darío Cantón. Son tres locos, mejor perderlos, dicen al que viene de afuera, y lógico, nadie tiene la bola de cristal. El mayor, en la tapera que era mansión, habla con las paredes negras de humedad y con los animales, que son todo para él. Compañía, alimento, vestimenta, todo. Cada 2 por 3 cae por el pueblo con unos galgos muertos de hambre y algunos se mandan a mudar. No ganan para disgustos. Detrás del asiento de la chata, con la cartera donde lleva sus papeles, esconde una escopeta, porque cada día puede ser, piensa, cada día puede ser el día en que vuelva a pisar el abogado de Rosario, un zorro viejo que por honorarios se tragó medio campo. Algunos ven cuerdo al más chico, ubicado, saluda por lo menos y anda bastante prolijo. Tomá, regalado es caro, dicen las víboras, y será la envidia, porque cuida la estancia de la prima Irma desde que la hallaron en su pieza,
perdida, con la comida que Nito le hacían viandas requete podrida, y la tía postrada en la cocina, entre su propia inmundicia, más muerta que viva y con un cuchillo. Creía que el cura era el diablo, y veneno para ratas, el agua bendita. Y el del medio, igual que mosca de verano, o peor, dele echar pestes contra Perón y el Consejo Agrario. Guarda con llevarla contra, porque si se enoja. Pero de qué asombrarse si la madre, patente en el recuerdo de las chismosas, ponía sillas en hilera en medio del campo para las visitas de más allá, luces malas y angelitos, y de la mañana a la noche leía un libro de tapas negras y rezaba, ni siquiera a comer, daba vueltas a la mesa y de golpe, volando, un sorbo de sopa y a seguir la milonga. Por amor de Dios, no se pueden contar las cosas del Padre, que tuvo a todos con el corazón en la boca. Hicieron falta el párroco, la policía y el juez de paz para que se dejara llevar a un loquero en la ciudad. Desde entonces nadie supo, no hubo noticias. Las víboras opinan que él les metió las ideas a los hijos, los embarulló con aspavientos, pero otros cuentan mañas, antiguas rarezas de la mujer, tan fina con la ropa de salir a la iglesia y el lío de manteles y cubiertos en la mesa, que parecía, o era, según algunos, hija de Anchorena. El punto indicado. El hombre se quejaba desde la cocina. No eran horas, la comida estaba en la mesa. «¿Cuánto puede llevarme a mostrar la capilla?», dijo ella desde el patio, y las gallinas salieron despavoridas por el portazo. Aparte, explicó después, salvo por la procesión en honor a Nuestra Señora de los Remedios, patrona del paraje, cada muerte de obispo y con suerte caía alguien de visita. Sin embargo, dijo, ese sitio había sido paso obligado de viajes, negocios y campañas, por el camino de las carretas, ahora ciego en un campo del arroyo del medio, y tenía la única posta en leguas a la redonda. En la capilla pedían por los muertos una vez al mes. Nuestra Señora bendecía los sueños de la siembra. San Vicente Ferré las súplicas por lluvia. Y en el día de la cosecha hablaban con la niña de cabellera trenzada con pelo de solteras, la Virgen embarazada. Fue la última voluntad de Antonia del Pozo, que tengo en mi estancia del arroyo un oratorio, en cuyo cuidado y aseo he puesto gran empeño, deseando la subsistencia suya después de mis días. Así eligieron el lugar en lo alto de una loma, mirador que dominaba la comarca, el punto indicado. Quedamos en silencio hasta que ella recordó que eran más de las 12 y la esperaban para comer. Esto es todo, amigos, espero que lo hayan pasado bien. Mañana martes vamos a estar hablando de poesía y de un poeta español muy importante llamado Marcos Ana. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.